nuestro, lo que hoy voy a compartir contigo es una de las cosas que más siento como urgencia hablar a mi corazón. Dios me ha dado el privilegio no solamente de pastorear una casa también como esta, sino ya por 28 años poder edificar de alguna manera, ir entendiendo, porque a Dios y sus planes nunca los entiende uno de entrada. Uno va creciendo en ellos, uno va sumergiéndose en su voluntad y va aprendiendo a hacer cosas. Pero una de las cosas que Dios ha puesto en mi vida como un encargo quizás los últimos 4 o 5 años, es viajar y poder extender esta claridad. Yo soy de las personas que cree que una de las urgencias que más claro debe de haber en la iglesia de nuestros tiempos es volver a la comprensión y volver al compromiso. Vivimos en un tiempo donde la iglesia está a veces tan ensimismada en lo padre que la pasamos, en lo cómodo de un lugar, en lo cool, ¿no? de hacer una iglesia fresca, de hacer una iglesia, que se nos olvida que Dios a nadie nos trajo a la iglesia por bonitos. ¿Alguien puede decir eso conmigo? Dios no me trajo, dígalo, atrévase a decirlo, dígalo. Dios no me trajo para adornar la iglesia. Dios me trajo, y esto es lo que tiene que empezar a usar fe para decir, para capacitarme, porque me quiere usar. Si esa no es una verdad que forma tu manera de caminar en Jesús, siempre vas a correr el riesgo de creer que todo se trata de ti, y eso es muy peligroso. Te cuento esta historia y luego insisto, quiero pedirte tu paciencia, quiero pedirte, si eres de las personas que toma nota, tomes nota, porque te voy a enseñar. Esta es mucha enseñanza y luego viene un reto, porque creo, insisto, que nos urge regresar a 2 libros a la iglesia cristiana. Una, regresar a la Biblia, obvio, puedes decir, pero nos urge regresar a que la Biblia sea la que nos forme, a la que nos hable, la que nos siga manteniendo ahí. Y 2, creo que el segundo libro al que nos surge que la iglesia vuelva es al diccionario. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de palabras que han perdido el impacto en nuestra vida por el uso tan común que se les da y a veces tan equivocado. Y hay palabras en la Biblia que están ahí con todo el peso de que eso sea una experiencia para nosotros. Pero te cuento la historia. ¿Conoces el pasaje? Quizás ya nuestros invitados, si no lo conoces, te lo trato de resumir de una manera muy rápida. Pero un día Jesús está haciendo ministerio, Jesús está cumpliendo su labor terrenal, que era también enseñar, tratar de mostrarle a la gente la realidad del reino de los cielos en la vida de las personas. Porque Jesús no vino a hacer iglesia, Jesús vino a reclutar personas para enseñarles cómo, cuando Él se fuera, tenían que seguir extendiendo el reino. A eso vino Jesús. Y un día, después de una jornada larga, Jesús envía a sus discípulos por delante. Les dice: ustedes vayan, crucen de lado, descansen. Yo necesito terminar mi día, necesito orar, necesito agradecerle a Dios por su gracia, por su favor. Y dice que Él se queda, envía a sus discípulos y Jesús se pone a orar. Lo interesante del pasaje es que cuando regresa a donde están ellos, regresa caminando en el agua. Y eso es extraordinario, porque Jesús regresa a ellos de una manera totalmente inusual y empieza a caminar en el agua. Y si conoces la historia, sabrás que los discípulos en la barca se espantan, se asustan, creyendo que era un fantasma. Cuando lo identifican, sucede esto que quiero leerte en Mateo capítulo 14, versículo 28, que dice lo siguiente: Señor, y este es Pedro, dice: si eres tú, mándame que vaya a ti. ¿Sobre qué? Sobre el agua. Y el verso 29 todavía me sorprende más, porque si hay un loco en la barca que dice: yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, me asombra más la respuesta de Jesús, que le dice: ven. Dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús. Si conoces el pasaje, hoy vengo a retar a que no te familiarices con él. Porque ese es un problema que tenemos nosotros. Leemos la Biblia y a veces conocemos las historias y dejan de impactarnos, ¿cierto? Pero yo quiero retarte hoy día con estas preguntas. La pregunta más importante para mí hoy es: ¿qué es lo que hace que Pedro pida hacer algo como esto? Quiero que pienses en esto. Quiero que pienses qué hay en la mente, en el corazón de una persona
que cuando ve a Jesús caminar sobre el agua, su respuesta es: si eres tú, pídeme que vaya al agua, pídeme que haga yo lo mismo. Yo no sé si en alguna ocasión has pensado en esa pregunta: ¿qué hace que Pedro pida algo como eso? Bueno, para responderte, creo yo, de la manera más correctamente posible, ¿qué es lo que había en el corazón de Pedro? ¿Qué es lo que había en la mente de Pedro? Hay que comprender no solamente el contexto del pasaje, sino el contexto histórico del pueblo hebreo. Y aquí es donde quiero toda tu atención. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Si traes un poquito de sueño, quiero que digas: fe, despierta. Porque lo que vas a escuchar está cañón. ¿Ok? ¿Ya despertaron su fe? ¿Saben que yo he descubierto que yo me despierto en las mañanas y puedo lavarme los dientes, puedo abrir el Facebook, puedo ver las noticias y no despierto hasta que no me tomo un café? ¿Les ha pasado que andan como zombies un buen rato en la mañana y nomás, sí, no, ajá, pero hasta que no hacemos algo radical o un baño? A mí el café, yo no sé si sabían, pero sin café es imposible agradar a Dios. Para mí el café es tan necesario porque entiendo que es lo que realmente me despierta, me ayuda a darme cuenta: ay, caray, ya estamos ahí. A veces la fe tenemos que despertarla, porque no puedes asumir que cuando tú sales de la casa la llevas encendida. Yo quiero que alguien se rete con eso. O sea, tú no puedes decir: ya me levanté, soy un hombre de fe, si no despiertas la fe contigo. Yo todas las mañanas necesito recordar. Hoy, hace un momento antes de subirme aquí, ahí estaba recordándome que soy un hombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mi carne quiere que se me olvide. Y yo sé que hay algunos aquí diciendo: ¿cómo está eso, pastor? No, yo necesito salir en la mañana y decir: Señor, este día voy a honrar tu nombre, quiera o no quiera. Voy a abrir los ojos para mirar lo que tú quieres que vea. Voy a dejar de ver lo que yo quiero ver. Voy a forzarme a hacer lo que tú me encargaste. Necesito despertar la fe, porque la fe no se despertó conmigo. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Así que de nuevo vuelve a decir: fe, despierta. Y aquí es donde voy a enseñarte qué es el contexto. Y aunque va a parecer rebuscado, necesito que lo entiendas para que respondamos la pregunta que acabo de hacer, porque de esa respuesta depende lo que tú vas a hacer. De esta respuesta depende si tú algún día vas a decirle a Jesús: Señor, si eres tú, déjame, voy contigo. O vas a seguir creyendo que lo que haces es suficiente por Jesús. Alguien diga conmigo: ouch. Estuvo fuerte, ¿verdad? Escucha esto, para que tú entiendas por qué Pedro se atrevió a decir: si eres tú, mándame que vaya sobre ti al agua. Necesitas entender la forma, la cultura, el ambiente en el que el pueblo de Israel vivía. Te explico. Ellos eran formados por una devoción extraordinaria a la Torah. Escucha esto: los hebreos no tenían materias como nosotros. Ellos no aprendían en el currículum escolar de ir al prekinder y luego al kinder y luego a la primaria y luego a la secundaria y luego escogían una carrera. El pueblo hebreo crecía desde niño específicamente por una devoción a la Torah, es decir, a todos los escritos que les daban identidad y propósito en el Señor. Esta es la fortaleza del pueblo hebreo. La fortaleza del pueblo hebreo es que no separan lo que son de Dios. ¿Estás conmigo aquí? Estén con una revelación incompleta en el sentido del Mesías y de todo. Hasta el día de hoy, su fortaleza es que ellos saben que Jehová es su Dios y que Jehová es uno para ellos. Ellos viven así. Pero particularmente en aquellos tiempos, tú tienes que entender que la Torah era su todo. El término de la Torah significa la enseñanza o las instrucciones de Dios. Así que un niño no iba al kinder, sino un niño, particularmente los varones, tenían que empezar a ser formados desde que empezaban a hablar en la Torah. Escucha esto: la Torah, digan conmigo, las enseñanzas de Dios eran la base y el fundamento de sus vidas. Era su sistema educativo, porque el mayor anhelo de un hebreo era llegar a la cúspide de
el honor más alto era convertirse en un rabino. Escucha, ellos no había licenciados, su sueño no era ser mejor médico, su sueño era convertirse en un rabino, porque en su estructura un rabino era la persona de más honorabilidad, ¿cierto? De más conocimiento, era un hombre considerado sabio. Así que desde el principio de los tiempos de los niños eran formados a través de la Torah. La mayoría de los niños judíos a la edad de 6 años iban a la escuela por primera vez, pero a las sinagogas a los 6 años. Y aquí es donde quiero que pongas atención, porque había 3 niveles de educación para los hebreos. Y era el primero, a la edad de 6 años, ellos iban a una sinagoga local y con un rabino local. Ese primer nivel de educación es conocido como el Safer. Digan conmigo Safer, va a aparecer ahí, porque no sé si en el hebreo, en el acento ando bien, pero así se escribe, el Beit Safer. El Beit Safer es esa primera etapa de formación donde los niños de 6 años iban literalmente todos los días a la sinagoga a escuchar a un rabino empezar a enseñarles Biblia, para que tú y yo entendamos. Así que los niños a los 6 años empezaba su proceso de formación teológica, por llamarlo de alguna manera. El Beit Safer duraba hasta que el niño tenía 10 años. Aquí es donde se pone interesante el asunto, porque ¿de qué se trataba el Beit Safer? Simplemente tenían de los 6 a los 10 años para aprenderse la Torah, para aprenderse la Torah o el Pentateuco, para poder tener un poquito más claro. Escucha, un niño a los 6 años, su única tarea en su etapa de los 6 a los 10 años era aprender de memoria la Torah. Olvídate de química, física, geografía, olvídate de cualquier otra cosa. El niño empezaba a ser formado en su mente con la palabra de Dios. ¿Estás comprendiendo la importancia de esto? Ahora, en estos tiempos podemos decir, qué religiosos aquí el país, pero yo quiero llevarte a donde eso tenía una intención. Era su identidad. El hebreo no entendía propósito en su vida si un hombre no era formado en Dios. ¿Alguien ya está conmigo aquí? Así que de los 6 años a los 10 años tenía que saber palabra por palabra la Torah. Al final del Beit Safer, escucha, la mayoría de los niños ya no regresaban a la escuela, porque si tronaban en eso, escucha, si un niño a los 10 años no había grabado en su mente de memoria palabra por palabra de la Torah, escuchaba al rabino local decir lo siguiente: hijo, necesitas regresar a tu casa y aprender el oficio familiar. Eso simplemente significaba, escucha esto, hijo, tú no tienes capacidad de ser un rabino. A los 10 años, ellos ya determinaban, digan conmigo, potencial de ser un hombre de influencia para el pueblo hebreo. Así que a los 10 años los niños escuchaban esto: no sirves, mejor aprende lo que tu papá hace. Y es ahí donde los hebreos empezaban a aprender oficios. A esa edad, a los 10 años, los niños iban con los papás que eran pescadores a aprender ¿a qué? A pescar. Aquellos que hacían telas, a hacer telas. Aquellos que trabajaban en el campo, a hacer en el campo. Y de ahí el resto de sus vidas eran eso: o pescadores, o carpinteros, o ya estás entendiendo el punto. A los 10 años, en su mente y en su corazón, ellos sabían que no eran lo mejor del pueblo. No tenían esperanza de eso, porque el mensaje que escuchaban de un rabino, máxima autoridad, les decía: regresa a casa, hijo, y se acababa. Así que el Safer era absolutamente todo lo que ellos aspiraban a entender. Segunda etapa, solo los mejores, solo aquellos que habían demostrado capacidad de tener una mente teológica y una memoria extraordinaria, pasaban al segundo nivel de educación, que es el Beit Talmud. El Beit Talmud, porque el Beit Talmud era un nuevo nivel. Ellos debían de memorizar ya no solamente el Pentateuco, escucha, sino el resto del canon bíblico. Todo tu Antiguo Testamento, para que
me entiendas, desde Génesis hasta Malaquías, ellos tenían que aprenderlo de memoria. Era la segunda etapa de la formación. Pero digan conmigo, solo los mejores del Safer pasaban al Talmud. Quiere decir que ya había habido un filtro, ya había habido una persona que decía: tú tienes potencial de seguir, tú no tienes potencial, regresa con tu familia y regresa ahí. El Talmud se formaba de los 10 años y terminaba entre los 14 y 15 años. Quiere decir que había 4 o 5 años de formación donde el jovencito, el adolescente, seguía entrenando su mente, su potencial teológico, para poder avanzar hacia el sueño de ser un rabino, persona de honorabilidad, lo mejor de su cultura y de su tradición. Cuando tenían 15 o 14 años, muchos de ellos llegaban hasta ahí, porque de nuevo el rabino, si ellos no cumplían con este segundo requisito, ¿qué crees que escuchaban estos jóvenes a los 14, 15 años? Hijo, debes regresar a aprender el oficio de tu familia. Y muchos de ellos se terminaba su formación ahí. Solo los mejores de los mejores pasaban al tercer nivel de formación educativa aquí. Ya estás conmigo. Un segundo filtro, ¿estás ahí? Solo los mejores del Safer y los mejores del Talmud podían continuar buscando el sueño de convertirse en una persona de honor. Muchos de ellos escuchaban lo que ya les dije: ve y regresa al oficio familiar. Así que ellos a los 14, 15 años tenían que regresar a aprender a pescar, aprender a hacer todo lo demás. El tercer nivel, pon atención en esto, es algo que se llamaba Beit Midrash. Digan conmigo, Midrash. Este empezaba a los 15 años. Y escucha, el Midrash, ya una persona que llegaba aquí, un jovencito que pasaba y era considerado un Beit Midrash, era una persona, digan conmigo, con potencial. Con potencial, sí, atrévete a decirlo, con potencial. Esta era una persona que la gente ya reconocía algo en ellos. Era una persona de alguna manera con privilegios. Pero ahora, ¿en qué consistía el Beit Midrash? El Beit Midrash consistía en que ya salían de la sinagoga local, donde los formaron desde niños, y ellos aspirarían o podían aspirar a que rabinos de mayor rango, de mayor reputación, los reclutaran a ellos para ser sus discípulos. Digan conmigo, discípulos. La palabra discípulos no sucedía ni en su mente ni en su proceso hasta que un rabino de alto honor, escucha esto, los aceptaba para ellos. Por eso les decía que aquí nos hace mucha falta volver a entender el impacto de las palabras. Nosotros pensamos que un discípulo es aquel que viene un día cada 3 semanas a la iglesia y nos consideramos discípulos de Jesús. O pensamos que somos discípulos porque simple y sencillamente pues algún día escuchamos un mensaje o venimos a un curso y ya nos consideramos discípulos. Y ese es el problema. El problema es que empezamos nosotros a minimizar lo que significa algo que Jesús usa en su lenguaje. Ahora escucha bien esto, porque el Midrash no era de automático. Aún un graduado de Talmud tenía que aspirar, es decir, él iba y solicitaba que un rabino de alto rango lo considerara a él. Así que el Midrash consistía en lo siguiente: el Midrash consistía en entrevistarse con el rabino, y el rabino simplemente les empezaba a preguntar las cosas que ellos se supone ya deberían de saber de memoria. Así que les preguntaba esto, por ejemplo, nada más para darles una idea. Les preguntaba, por ejemplo, les decía: a ver, dime qué dice Jeremías 14:22. Y no había teléfono. Espérame, déjame buscarlo. No, tenía que saberlo. ¿Cómo? De memoria. Ahora, te explico cuál es la diferencia entre un rabino, para ellos, para la cultura y eso. El rabino, hermanos, no se sabía la escritura de memoria. El rabino tenía autoridad y sabiduría para interpretar la escritura y para poder dar cobertura a otros.
Una cosa es que sepamos de memoria la Biblia y otra que entendamos la sabiduría del mensaje de la Escritura y podamos enseñarlo y transmitirlo a otros. No lo que la Biblia dice, sino lo que Dios dice a través de ese mensaje. ¿Están conmigo aquí? Eso era un rabino. Así que en la mente de esta gente se sentaban a los pies de un rabino y el rabino simplemente trataba de discernir. Escucha esto: si ese midrash, ese candidato, podía simple y sencillamente ser digno del tiempo del rabino. Es decir, no todo el midrash de facto el rabino lo aceptaba. El rabino tenía que decidir, escucha, si ese hombre era digno de que el rabino le dedicara su vida a formarlo. ¿Están viendo la dimensión de lo que es la cultura hebrea aquí? Escucha eso. Y esto es lo que a mí me voló la tapa de los sesos. Porque ahí es cuando entonces el rabino, cuando el rabino sentía que el midrash, el candidato, el joven que era el mejor del Sefer, más el mejor del Talmud, y aparentemente ahora era el mejor de los midrash, era cuando el rabino decidía si ese joven podía ser discípulo. Digan conmigo: Sefer, Talmud, midrash y discípulo. La palabra discípulo no le cabía a cualquiera, Lo voy a decir otra vez. ¿Listos? Tenía que ser el mejor del Sefer, el mejor del Talmud, el mejor del midrash. Y ahora un rabino podía decir: tú eres mi discípulo. La palabra discípulo es la corona. Escucha, la parte más alta de un aspirante a ser un hombre de influencia para una nación como el pueblo hebreo. Ahora aquí es donde se pone bien tremendo todo, porque la meta del discípulo no era saber lo que el rabino sabe, sino la meta de un discípulo era ser lo que el rabino era. No. Okay, déjame ver si acá de este lado. La meta de un discípulo no era saber lo que el rabino sabía, sino ser lo que el rabino era. Ahí es donde entonces en la mente de un cristiano tiene que saber que a Dios no le interesa que tanto sabes de Biblia, sino que tanto te pareces a Él. Hello. Y lo digo porque como hay gente que sabe, pero por ningún lado se ve a Jesús en su vida, ¿verdad que no? Somos buenos para repetir como pericos, versículo tras versículo tras versículo, y juzgando, pero nunca logras entender que la meta de un hombre no es saber, sino ser lo que el rabino era. Esa era toda la diferencia en la cultura. Escucha esto. Ahora, una vez que el rabino reconocía que ese hombre era digno de ser su discípulo, pongan atención, diga conmigo: fe despierta. Escuchaban estas palabras que de ninguna otra palabra escuchaban, de ninguna otra manera escuchaban, de ningún otro labio escuchaban. Escucha esto, por favor. Cuando el rabino determinaba que sí valía la pena que su vida, que su tiempo se vaciara en ese hombre, escuchaba estas palabras. ¿Se acuerdan que escuchaban cuando no? Ve, regresa a tu casa, ¿se acuerdan? Y aprende el oficio de la familia. Eso les taladraba, eso estaba claro en una gran cantidad de gente. Pero cuando el rabino reclutaba a un discípulo, decía lo siguiente: ¿están listos? Ven y sígueme. Pum. Era lo más sublime para escuchar. Era el honor más grande para escuchar. Esto hacía que una persona, hermano, se levantara y dijera: este es el privilegio más grande de mi vida, que alguien de esa honorabilidad, de esa sabiduría, de esa autoridad,
de ese modelo les dijera: ven y sígueme. Ahí empezaba la cúspide, me explico, el camino a la cima de un discípulo. Nadie más podía decir esas palabras. Esas palabras tienen un poder exclusivamente. Ya estás entendiendo por dónde viene todo esto, ¿verdad? Ahí entonces tengo que presentarte al mejor de los rabinos. Se llamó Jesús. Sí, Jesús fue un rabino. Por eso es que tú no logras entender qué pasó desde el Jesús niño hasta que él sale a los 30 años de nuevo a la luz. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue el mejor Sefer, y luego fue el mejor Talmud, y luego fue el mejor Midrash. Hasta que no terminó su proceso, Jesús apareció delante de la gente siendo el rabí Jesús. Vas a acordarte de Jesús de niño, donde la madre lo busca porque ¿dónde está este carajo? ¿Cierto? Pues ¿dónde anda este mocoso? Y lo van a encontrar ¿dónde? Ya sentado con los rabinos locales, ¿qué? Aprendiendo Biblia. Y luego hay silencio en la escritura de ahí. ¿Por qué? Porque Jesús no escuchó. Hijo, regresa y aprende el negocio de la familia. Escuchó, puedes seguir. Y siguió al Talmud, y siguió al Sefer. ¿Sí me explico? ¿Están conmigo ya? Él caminó el proceso hasta un día ser ordenado como un rabino. Por eso es que en la Biblia tú encuentras un hombre llamado Nicodemo, reconociendo esa autoridad. Por eso es que los mismos fariseos de aquel tiempo lo honraban. Yo quiero que te des cuenta tú que en el ambiente, en la sociedad hebrea, si estás conmigo aquí sabrás que lo hubieran podido hacer pedazos desde el primer día si él hubiera osado interpretar escrituras siendo un donadie. Ellos no sabían que era Dios encarnado, ¿verdad que no sabían? Pero ¿sabes que sí respetaban? Que fue el mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Así que cuando él hablaba, los fariseos se enojaban, planeaban cómo destruirlo, pero ellos sabían que no podían atentar contra su nivel. Y su nivel era ser un rabino. ¿Estás entendiendo ahora el peso de la cultura? Ahora, ¿dónde viene la aplicación de todo este mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro un día dice: si eres tú, hazme que yo camine en el agua? Te voy a explicar por qué. Porque un día ellos estaban pescando, porque eran desechados, ¿cierto? Ellos no habían escuchado a alguien decirle: tú puedes seguir. Ellos habían escuchado quizás a la primera o quizás a la segunda. La Biblia no habla de eso, pero escucharon esto: hijo, no la haces para esto, vete a aprender el oficio de tu familia. La Biblia dice que Pedro, sus hermanos eran pescadores. Pero un día el rabino de moda, un día el rabino más importante de su tiempo, se paró a un lado de ellos y les dijo: hey, ustedes vengan y síganme. Quítale lo místico a lo que pasa después. Quítale lo místico, como a lo mejor has leído ese pasaje diciendo, porque yo me lo imaginaba siempre así. Yo siempre que leía eso decía que Jesús se para y les dice: hey, ustedes vengan y síganme. Y luego la Biblia dice eso: al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Y yo siempre había dicho: wow, es que como en las películas, ¿no? Nos imaginamos a ese Jesús de blanco, resplandeciente, con airecito, así parado a la orilla, como lo hacen en las películas, ¿no? Con sus cairelitos volando y un brillo extraordinario, casi flotando del aire, diciéndole: vengan, síganme. Y luego todos así como no, ya luego uno logra entender el poder del ven y sígueme. Escucha, para personas desechadas, para personas que habían vivido muchos años de su vida sabiendo que no eran nadie más que pescadores. Al instante, dice la Biblia, al instante soltaron
sus redes y los siguieron. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si el mensaje era claro para ellos, escucha, alguien cree en ti. Alguien creía que ellos podían ser más que simples pescadores. Por eso el mensaje de Jesús es: vengan, síganme, que los haré pescadores de qué. Digan conmigo, hubo un aumento de nivel. ¿Ya se dieron cuenta? Hubo una revelación de un plan por encima del que ellos tenían. Jesús no los veía ya como pescadores. Ahora Jesús los veía como pescadores, pero ahora en su agenda, en su plan, en su fruto. ¿Alguien está conmigo aquí? ¿Sí? Ok, porque entonces todo esto se trata de que tú entiendas qué estás haciendo aquí. Tú estás aquí no para extender una religión, tú estás aquí porque alguien creyó en ti. Por eso un día te habló, por eso un día murió por ti, por eso un día Él decidió decirte a ti: ven y sígueme, porque escúchame, Él cree en ti más de lo que tú crees en ti. Y no importa el mensaje que has escuchado antes. No importa si antes has escuchado a gente decirte: tú, ¿cómo crees que Dios te va a usar a ti? No importa eso. Jesús, si tú estás aquí, créelo, no es por casualidad. Si tú estás aquí hoy escuchando esto, es porque lo que tienes que volver a reconsiderar es a un rabí que quiere que tú seas como Él. Por eso estás aquí. Tú no estás aquí para aprender Biblia, no. Tú estás aquí para ser como Jesús donde estás. Ahora, déjame regreso a eso porque parece que no te impactó. A mí me impacta cañón eso. Porque hay algo más que pasa. Verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Es decir, cuando concluye su proceso de Safer, Talmud, Midrash, discipulado, y ahora se convierte en un rabino, ahí empieza la aparición pública de Jesús. Verso 17: desde entonces, digan conmigo, desde entonces. Y la palabra que aparece después ahí que dice comenzó, habla del inicio de su vida como rabino, como autoridad, como una persona capacitada, escucha, para reclutar gente. Por favor, yo hoy necesito que tú hagas un ejercicio teológico conmigo. Renuncia en tu mente a solamente entender que Jesús te escogió para ser salvo. No, te escogió para ser salvo porque te estaba reclutando para que seas como Él. Necesitaba salvarte para luego tú supieras que quería convertirte en Él, en donde estás. El problema de la iglesia es que nos encanta llenar las iglesias de gente, pero escucha, muy poca de la gente que llena nuestras iglesias entiende la palabra ven y sígueme que Jesús les está haciendo. Así que voy a regresar al pasaje. Escucha, desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Verso 18 dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era ¿qué? Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran, la intención de esta expresión, pues eran pescadores. No es que tú y yo sepamos lo que estaban haciendo, es que tú y yo sepamos que simplemente eran gente sin potencial. Eran gente que otros les habían convencido que no eran nadie más que lo que podían hacer eran sus habilidades casuales. ¿Están conmigo aquí? Y luego dice el verso 19: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Verso 20: al instante dejaron sus redes y los siguieron. ¿Por qué? Ya entendimos, hermano. Porque Jesús les estaba diciendo: yo creo en ti. Yo quiero que tú me sigas, porque yo quiero no solamente enseñarte lo que sé, mi trabajo es convertirte en que seas lo que yo soy. Así que 3 años de su vida, conoces el contexto, 3 años de su vida, Jesús no les enseñó Biblia, Jesús les modeló ser Jesús. Jesús modeló ser Jesús.
Tú no vas a leer en la Biblia que los sentaba y les decía: a ver, vamos a ver, por favor, saquen Isaías y vamos a repasar lo que dice Isaías. No, Jesús les modeló ser Jesús. Jesús les modeló cómo abrazar a los necesitados. Jesús les modeló cómo darle de comer al que tenía necesidad. Jesús les modeló cómo ser generosos. Jesús les modeló cómo ser pacientes. Jesús les modeló cómo enfrentar la oposición sin responder en la carne. Jesús modeló ser Jesús 3 años, porque la labor de un discípulo no es saber lo que el maestro sabe, es ser lo que el maestro es. Más adelante dice el verso 23: vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban ¿con quién? Con su padre en una barca remendando las redes. Quiero que notes esto, y es importante para mi mensaje hoy, porque Jesús vino a reclutar personas para convertirlas. ¿Estás conmigo aquí? Jesús vino a reclutar gente, a convertirlas para que sean lo que Él es. No para que sepan lo que Él sabe, sino para que sean lo que Él es y hagan lo que Él hace. ¿Sí? Parece un juego de palabras, pero es vital. Ahora, aquí hay algo, y yo quiero que pongas atención, joven, porque menciona que más adelante vio otros 2, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre. ¿Por qué es importante esto de estaban con su padre? Digan conmigo: porque eran morritos. Ellos no eran pescadores. Estaban aprendiendo de su padre el oficio familiar. A veces nos engañamos, jóvenes, a veces nos engañamos pensando que estoy bien chavo. Es que no. Si tú estás aquí es porque Él cree en ti. Él cree en ti. ¿Y sabes dónde identifica Jesús a la gente que va a ser un extraordinario instrumento para su gloria? ¿Sabes dónde lo identificó? En el pasado eterno, porque Él dice en Efesios, escucha, que Él te eligió a ti antes de la fundación del mundo. Pero el asunto es que no sabemos ordenar teología con la verdad. No sabemos lo que la palabra dice, pero no entendemos que tiene que ver con nosotros. Escúchame, tú estás aquí porque Dios te trajo aquí. Tú naciste porque Dios tiene un plan para tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes algún día han pensado en la inexistencia. Hagan ese ejercicio, por favor, pronto. Es más, si quieren ahorita que salgan, tómense 5 minutos, estaciónense en el carro y piensen en la inexistencia. Pregunten esto: Señor, vengo bien espiritual hoy de la iglesia y Señor, yo quiero que me digas ¿qué pasaría si yo no hubiera nacido? Nomás aguanten vara con la respuesta, porque lo más probable es que Jesús diga: nada, hijo. Si tú no hubieras nacido, no pasa nada. El mundo sigue siendo el mundo, Juárez sigue siendo Juárez, el América sigue siendo malo. O sea, todas las cosas seguirían igual. De hecho, si tú no hubieras nacido, Amor y Verdad seguiría. Y seguiría siendo chida, y seguiría siendo una propuesta. Si tú no hubieras nacido, nada pasaría. Yo sé que algunos te están diciendo: qué gacho, pastor, si yo. No, lo que quiero que veas es el otro lado. Si existes, si respiras aún, si estás escuchando a este pastor, el más guapo de Juárez, perdón Jorge, pero así es, sí, tú podrás tener ojos muy bonitos, pero no más. Es porque existes, porque el que vio las cosas antes de la fundación del tiempo sabía que tenía para ti un espacio, un tiempo y una historia que escribir. Tú eres dueño de un espacio en la mente de Dios, de un tiempo predestinado por Dios para escribir una historia con Dios. ¿Cuál es el asunto? Que tú puedes salir hoy de aquí y decir: no, yo no sirvo para nada que tenga que ver con el reino de los cielos, me regresaré al oficio que sé, y salir como si nada. Y no estoy hablando de que renuncies a eso. Estoy llamándote a que sepas que alguien cree en ti más de lo que puede ser el mejor médico,
que proclame al reino de Jesucristo en tu consultorio, ¿por qué? Porque Jesús no sacó a Pedro a decirle: hey, ¿eres pescador? Bueno, pues a partir de ahora te voy a hacer predicador de las naciones. No, le dijo: lo que sabes hacer, lo que es tu talento, lo que es tu don, lo vas a usar para mí. Él no le dijo: hey, Pedro, suelta las redes, en la vida vuelvas a agarrar redes. No le dijo eso, dijo: las vas a usar para convertirlas en un instrumento de mi avance. ¿Están conmigo ahí? Así que si eres un buen maestro, si eres un buen contador, no estamos hablando de que sueltes eso, estamos hablando de que sepas que eres un reclutado. Tú estás aquí porque alguien cree en ti, alguien te dijo, yo no sé cuánto, pero te dijo: ven y sígueme. Voy a regresar a donde empecé. ¿Por qué entonces Pedro hizo algo como eso? ¿Sabes por qué? Porque Pedro, ellos tenían en esta cultura del Sefer, del Talmud, del Midrash, claro que ellos no habían sido dignos por nadie. Por eso cuando los discípulos caminaban alrededor de Jesús, se sentían tan bien, ¿cierto? Y los otros fariseos y los rabinos los veían con: tus discípulos no se lavan. Tú sí me explico, o sea, era como menospreciar todo lo que ellos eran. Pero escucha esto: el honor de ser un discípulo de Jesús, o el honor de ser un discípulo de cualquier rabino, era lo máximo. Así que escucha, no era saber lo que Jesús sabía la meta de Pedro, era ser lo que Jesús era, y era hacer lo que Jesús. Pedro se vio y dijo: Señor, si eres tú, yo puedo hacer eso, yo tengo que hacer eso. Si tú lo hiciste, Señor, mi convicción, mi compromiso de ser un discípulo tuyo no es quedarme a ver cómo tú lo haces. Haz que vaya también. Ahí entendieron el anhelo de Pedro. No era un arrojo de fe, no era un Pedro, no, era la convicción de saber que Pedro no quería descalificarse de ser un discípulo a la altura de su rabí. Preguntas de aplicación: ¿cómo anda tu honorabilidad, tu compromiso de no fallarle a aquel que te dijo: yo creo en ti? ¿Estás dispuesto a caminar en las aguas si Jesús lo hace? ¿Estás dispuesto a dar una ofrenda generosa si Jesús te la pide? ¿Estás dispuesto a traer la despensa para lo que Jesús está haciendo aquí? ¿O vas a seguir pensando que no es para ti? ¿O vas a seguir pensando que eso no te toca hacer? ¿O vas a seguir pensando que solamente aquellos que tienen? No, si tú eres un discípulo, puedes caminar en el agua. Porque no se trata que sepas lo que esta casa predica, se trata que sean lo que esta casa es. Por eso es que Jesús también descalificó a muchos. Mucha gente quería venir detrás de él por popularidad, por la plataforma. Y un día llegaron unos hombres, estoy terminando ya, un día llegaron unos hombres y empezaron a decir, se empezaron a colar entre los discípulos, y Jesús empezó a hablar de esto. Yo no sé si ahora entiendes el contexto, pero luego Jesús dijo: mira, las zorras tienen guarida, Si tú piensas que seguirme a mí es por comodidad, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera a veces donde recostar su cabeza. ¿Y sabes qué hicieron esos cuates que venían por una motivación incorrecta? Se fueron. Llegó otro momento donde Jesús en esa misma enseñanza va caminando y empieza a escuchar a ellos empezar a hablar, y uno se acerca con ellos y le dice: Señor, déjame, yo quiero seguir contigo, déjame hacer. Y luego Jesús voltea y le dice: mira, nadie que tiene el arado en sus manos que lo suelta es digno de mí, ¿cierto? ¿Cuál era la que había? ¿Qué era lo que permeaba ahí? ¿La arrogancia de ser? No, era el entendimiento del privilegio de ser un discípulo. Y Jesús les dice: ya lo traías, ya caminabas aprendiendo, ¿por qué sueltas las cosas? Ninguno que suelta su llamado es digno de seguir caminando conmigo. Y es hiriente, es duro. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Conoces cómo termina el pasaje? Pedro
ve las olas, el viento, y se hunde. Y luego Jesús extiende su mano, lo saca y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Y muchos hemos interpretado que el contexto de esa pregunta es por la fe solamente. No. ¿Saben qué pasó por la mente de Pedro? Fallé. No puedo ser como Jesús, nunca voy a poder. No pude ni siquiera dar más pasos con él en el agua. Y su duda no era en su fe, su duda era en su llamado. Y se hunde. Pero lo rescata, Jesús lo rescata y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Y ya después, estando en la playa, al final de la historia, les recuerda esto que hoy alguien necesita escuchar, porque luego la teología nos estorba para entender esto. Escucha, después Jesús se les queda viendo a ellos y les dice: ustedes no me eligieron a mí, ¿recuerdan? Yo los elegí a ustedes. ¿Y saben qué era eso? Afirmación. Hoy alguien en esta casa necesita escuchar esto. Hey, tú no elegiste a Jesús, Jesús te eligió a ti. ¿Y sabes por qué te eligió Jesús a ti? Porque cree en ti. Porque tú estás aquí para ser no un cristiano de iglesia, estás aquí para ser un instrumento que revele a Jesús en la vida de otros. Porque vas a hacer lo que Él hacía, vamos a hablar lo que Él hablaba, vamos a vivir lo que Él vivía. ¿Alguien está contento de ser una persona que escuchó un día: ven y sígueme? Yo estoy agradecido, yo tengo un enorme privilegio. Gracias, Señor. Y sabes, sé que puedo caminar en el agua, y yo lo digo figurativamente. Si Jesús dice que Juárez lo vamos a alcanzar, ¿qué crees? Baja del barco y dile al Señor: si tú lo dices y si tú lo vas a hacer, yo lo puedo hacer, yo lo voy a creer. ¿Alguien está conmigo aquí? Jesús tiene su fe puesta en que tú puedes seguirlo, en que tú puedes ser como Él. Iglesia, necesitamos reconciliarnos con la realidad de nuestro privilegio. No nos llamó Jesús a ser una iglesia relevante. Jesús nos llamó a ser vidas relevantes, haciendo una iglesia que impacte, haciendo una iglesia que demuestre, haciendo un lugar antojable. Saben, yo amo a sus pastores y amo esta casa porque me identifico plenamente con su visión y su corazón. Plenamente. Pero necesitamos reconciliarnos con la comprensión. El evangelio no es cosas para saber, es cosas para que nos cambien la historia, para que nos ubiquen en el tiempo que Dios nos tiene aquí, en el espacio que nos asignó. Y escucha esto, y escribamos una nueva historia. Que nadie de ustedes se pierda el enorme privilegio de ser un discípulo que honró al Señor con su fe, porque supieron que no los llamó el Señor solamente para asistir a un lugar, sino para llevar el reino de los cielos a donde esté. ¿Por qué no te pones de pie? Él cree en ti. Él cree en ti. Él te ama, pero súper intensamente, súper apasionadamente. Él cree en ti. Él hoy quiere que tú vuelvas a escuchar, pero ahora con peso. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Hay que avanzar. Seguir implica comprometernos. ¿Sabes qué hacían los jovencitos que aprendían eso? Y lo vas a conocer también leyendo un poquito de la historia hebrea. Los padres entregaban a sus hijos a los rabinos. No los llevaban en la mañana y luego los recogían en la tarde, se los entregaban. Vivían literalmente con un rabino. Los papás renunciaban a la autoridad formativa de sus hijos en aquel tiempo para entregarlos a un rabino, porque lo que querían, lo que anhelaban, era que su hijo llegara a ser eso. Escúchame, por eso es importante que nuestra relación con Jesús no sea ni el midweek ni el domingo. Te atrevas a pasar toda tu vida expuesta a lo que Jesús está haciendo en tu vida. Tienes que dejar de pensar
en que las reuniones, las predicaciones son suficientes. No, hay que meternos a caminar con Jesús. Hay que aprender a manejar el coche, el carro, orando a Jesús. Si me explico, hablando con Él, diciéndole: Señor, enséñame esto, enséñame cómo vencer los enemigos de mi historia, las anclas en mi pasado. O sea, todas estas cosas que no me dejan correr, que no me dejan avanzar. Señor, quiero ser lo que tú eres. No quiero solamente saber. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a no fracasar en nuestro llamado, a no mal usar nuestro tiempo, a no malgastar nuestro aliento, a no fracasar, Señor, en nuestra manera de responderte. Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a llevar tu nombre con dignidad, a caminar, Señor, cada paso en nuestra historia, sabiendo que tenemos el honor y el privilegio de hablarle a alguien con nuestra vida de tu realidad en nosotros. Señor, recibe honor y gloria. Y todas estas personas, Señor, hoy día sepan reconocer el ven y sígueme de una manera personal. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey, porque levantas tu voz. Adora al Señor por tu privilegio. Dile gracias, Señor, porque no solamente me has perdonado, no solamente me has rescatado, me has reclutado para ser